4. Hoy vamos a contestarnos simplemente una pregunta. ¿Verdad? ¿Cómo quitar nuestra pasada manera de vivir? ¿Cómo quitar la pasada manera de vivir? El domingo pasado, ¿verdad? Veíamos en los versículos Efesios 4, el de 17 al 21, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros? ¿Verdad? Que es andar alumbrados con su palabra, ¿verdad? Dios no quiere que estemos en este mundo viviendo como los otros gentiles, que dice que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Que andan con un entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Dios quiere que estemos siempre alumbrados, ¿verdad? Y en el camino que nosotros vayamos, que siempre estamos con la luz de su palabra, ¿verdad? Y también lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros es que aprendamos a Cristo, ¿verdad? Que aprendamos a oír su voz cada mañana, ¿verdad? Que nos levantemos temprano, que leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y que podamos ser enseñados por Él, porque Él es el único que tiene la verdad. Si no estás aprendiendo a Cristo, si no estás leyendo tu Biblia, si no estás ahí escuchando la voz del Señor, si no estás respondiéndole a Él en oración, estás aprendiendo a alguien más, ¿verdad? Sea el entretenimiento, sea las redes sociales, sea lo que sea en este mundo, en lugar que el Señor Jesús. Y por eso es que a veces nuestras vidas no parecen cambiar, ¿verdad? Como dice Nigel, ¿verdad? Que yo sé que mi vida cambió, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa tiempo con la palabra de Dios, cuando usted pasa tiempo sirviéndole, y eso es lo que llamamos sembrar, ¿verdad? Uno tiene que sembrar en justicia, y eso es lo que estamos viendo también en las vidas de algunos. Pero entonces, esto es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, porque corremos el peligro, ¿verdad? Como la nación de Israel, corremos el peligro de olvidarnos de Dios. Y tal vez usted dice, no, yo nunca me olvido de Dios. Bueno, ¿qué tal esta semana que pasó? Esta semana que pasó, ¿leíste tu Biblia? ¿Pudiste leer tu Biblia? ¿Pudiste orar? ¿Pudiste compartir con otros tu fe? Y si no lo hiciste, eso es olvidarse de Dios. Es olvidarse de Dios. ¿Te olvidaste lavarte los dientes? Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. ¿Te olvidaste comer? No, ¿verdad? ¿Te olvidaste bañarte? Ojalá que no, ¿verdad? Pero el asunto es eso, hermanos. Tenemos que estar siempre metidos en la palabra de Dios, metidos para aprender de Él. Dios no quiere que simplemente sigamos un montón de reglas. Dios quiere que tengamos esa relación con Él, de padre a hijo, de amigo a amigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los otros gentiles dice que andan en la vanidad de su mente porque simplemente no conocen a Cristo, ¿verdad? Andan con un estilo de vida sin Dios presente. Y entonces todo lo demás, ¿verdad? De este capítulo 4 de Efesios, habla de eso, habla de oír y obedecer, oír la voz de Dios y obedecer, oír y obedecer. Y recordemos que estamos viendo la parte práctica, ¿verdad? Los primeros capítulos de Efesios, del 1 al 3, habla sobre lo que tenemos, lo que somos en Cristo. Y ahora, en la parte práctica, los capítulos 4, 5 y 6, ¿verdad? Se trata de todo esto, de oír la voz del Señor y querer obedecer. Hoy vamos a ver esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo quitar esa pasada manera de vivir? Porque vamos a ver que nuestro cuerpo está viciado. Dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestro cuerpo está viciado con cosas que uno sabe que no hay que hacer, ¿verdad? Cuando uno llega al Señor, ¿verdad? Y tal vez cuando uno le pregunta a alguien, bueno, mira, vamos a la iglesia, ¿cuándo quiere ir a la iglesia? O tratamos de compartir el evangelio. Tal vez la persona dice, bueno, no, yo voy a ir a la iglesia, o yo voy a acercarme a Dios hasta que deje de fumar, hasta que deje de tomar, hasta que deje de ver pornografía, hasta que deje de andar con viejas y todo esto. Y el asunto es que nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos induce a esas cosas.
Por eso es que el Señor Jesucristo quiere que nosotros lleguemos a Él tal y como somos. Porque solamente Él nos puede cambiar, solamente Él nos puede dar una nueva vida. Entonces, ¿cómo quitar la pasada manera de vivir? Simplemente vamos a ver 3 pasos. Verá, los versículos 22 al 24, que es, el primer paso es despojarse del viejo hombre. El segundo paso es renovar nuestra mente. El tercero, vestirse del nuevo hombre. Y así aparecen los versículos, así tal, y como vamos a ver los títulos, así aparecen en los versículos. Lo que Pablo está tratando de hacer es que los efesios estén seguros de que conozcan a Cristo, ¿verdad? Hay muchos cristianos hoy que dicen ser cristianos y honestamente no hay ninguna evidencia de que sean cristianos. Lo que aprendemos en la Biblia, ¿verdad? No vamos a ir a ese versículo, pero dice Hechos 11:26, que dice que a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Se les llamó cristianos por una razón, porque seguían a Cristo y estaban siendo como Cristo. Entonces, cristianos quiere decir pequeños Cristos. Eso es, y por eso se les llamó cristianos. No se les llamó cristianos simplemente porque se reunían en algún lugar, o porque iban los domingos a misa, porque iban los domingos a misa, porque iban los domingos a la iglesia. No fue por eso. Fue porque su andar se parecía al andar de Cristo Jesús, ¿verdad? Y es un estilo de vida. Ahora dice el versículo Efesios 4:22. ¿Otra vez se fue la luz? Sí, ¿o no? Vamos a ver. Yo creo que sí. Sí. Sí, pero no. Vamos a ver las pilas. Ah, sí. Pila roja. Perdón, un momento. Sí. Perdón, aquí. Hay unas pilas aquí. Aló. Ahora sí, ve. Ok. Ya me puse las pilas. Ok. Bueno, dice así, Efesios 4, versículo 24, dice, 22, ya para estar poniendo atención. Efesios 4:22 dice, y renovados, perdón, no, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y nos permite reunirnos en este lugar, Señor, para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos y familias, Señor, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado todo este año, Señor, y en Efesios, Señor, damos las gracias por esta carta, Señor, que Pablo escribió, y te pido, Señor, que nos ayude esta mañana para querer cambiar esa pasada manera de vivir, Señor, y vivir para ti, vivir como tú andaste, porque eso es lo mejor, Señor, estar en esta vida siguiendo tus caminos, andándote, sirviéndote, Señor, para que tu nombre sea glorificado también. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús, amén. Entonces, dice el primer punto, que es ¿cómo quitar la pasada manera de vivir? En primer lugar es despojarse del viejo hombre. Dice el versículo 22 nuevamente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La primera cosa que debemos hacer es para quitarnos la pasada manera de vivir, es despojarnos del viejo hombre. En la Biblia, ¿verdad? Tal vez no tengan mucho
estos conceptos, pero, bueno, o tal vez sí, pero en la Biblia vemos que nosotros nacemos siendo pecadores, nacemos a la imagen de Adán, y es una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque por eso es que cuando tenemos niños, ¿verdad? Específicamente, o cuando usted ve a alguien, ¿verdad? Que tiene niños, los padres no necesitan enseñar a los hijos a mentir. No necesitan enseñar a los hijos a desobedecer a los padres. ¿Por qué? Porque ya nosotros nacemos con esto. Es una naturaleza que nos induce a pecar. Dice la Biblia en Romanos, y a propósito puse todos los versículos ahí en la margen derecho, ¿verdad? Obviamente si quiere compararlos con la Biblia lo puede hacer en su casa. Pero dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? ¿Cómo fue que entró el pecado en el mundo? Ustedes ya saben, ¿verdad? Fue porque Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Bueno, en ese momento eran varón y varona, ¿verdad? Pero Dios le dijo en Génesis 2:16-17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Dice, imagínense que dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal no era el único árbol, habían miles de árboles. Y por supuesto, ya sabemos lo que pasó. Dice la Biblia que la mujer fue engañada, ¿verdad? Por la serpiente. Y uno dice, hay que echar la culpa a la mujer, ¿verdad? Porque la serpiente la engañó. Pero algunos, bueno, yo sé que a veces tomamos esto de broma, ¿verdad? Pero alguien dice, no, pero qué bueno, si Adán hubiera estado ahí con la mujer, tal vez no son engañados. La varona y Adán, ¿verdad? Estaban en plena comunión con Dios. Eran seres más espirituales que nosotros, ¿verdad? Eso sí te lo puedo garantizar. Y aún así, fueron engañados. Y aquí es, por supuesto, la importancia de todo lo que siempre hablamos, ¿verdad? Métase en la Biblia, métase en la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que nadie lo engañe. Y por supuesto, ¿verdad? Dice la Biblia que ella comió, ¿verdad? Siendo engañada por la serpiente, y dio también a su marido, y los dos comieron del árbol prohibido y murieron espiritualmente. La Biblia no dice que fue una manzana, no dice que fue una pera, ¿verdad? Simplemente era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por esa razón, dice la Biblia que Dios los echó del huerto de Edén. Ellos perdieron la imagen de Dios. Ellos murieron espiritualmente. Y por esa razón la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Cuando estamos creciendo, ¿verdad? Cuando somos niños y la conciencia se nos va desarrollando, ¿verdad? Y usted dice, cuando los padres le dicen, vea, no tiene que hacer tal cosa, pero usted lo hace a sabiendas, su conciencia le acusa, ¿verdad? Porque usted hizo algo malo. Y eso es cuando ya entra el pecado, ¿verdad? Dice que la paga del pecado también se paga con la muerte espiritual, ¿verdad? Porque para Dios lo justo es que el pecado se pague, ¿verdad? No que quede ahí como, no, a Dios no ve los pecados. No, Dios sí ve los pecados. Y Dios quiere que los pecados se paguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo justo para Él. Dice Romanos 6:23, la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y cuál muerte? Es aún nuestra muerte física. Es un testimonio de que todos tenemos que morir, de que todos tenemos que pagar nuestro pecado. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y en paréntesis, ¿cuántas veces se necesita mentir para ser un mentiroso? Tan solamente una vez, ¿verdad? Y tan solamente con una sola mentira, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces, la única manera de pagar el pecado es morir en el infierno.
Un día, ¿verdad? Me acordé de eso cuando estaba preparando el mensaje y un día, bueno, siempre, bueno, no siempre, cada 15 días, ¿verdad? Tratamos de formar un grupo para ir, para evangelizar a Liberia, Bagaces, ¿verdad? Pijije, por ahí. Pero entonces un día bueno, llegamos a este punto, ¿verdad? Con la persona, ¿verdad? Y bueno, usted ha mentido, ¿sí? Usted ha robado, ¿sí? Usted ha visto a una mujer con lujuria, ¿sí? Entonces hay pecado en su vida. ¿Y usted sabe cómo se paga el pecado? Bueno, sí, supongo que con el infierno. Bueno, es culpable, sí, soy culpable. ¿Qué merecen los culpables? Castigo. Y entonces el castigo de Dios se llama el infierno. ¿A usted le gustaría ir al infierno? Y me dice la persona, pues, si eso es lo que hay que hacer, hay que ir al infierno. ¿De veras? ¿Usted quiere ir al infierno? No es que quiera ir al infierno, es que si es la única manera de pagar mi pecado, yo voy a ir al infierno. Y yo le pregunté, ¿y usted sabe cómo es el infierno? ¿Usted sabe cómo es el infierno? Y no sabía cómo era el infierno. Y la Biblia, hermanos, la Biblia habla, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, Jesús habló 10 veces más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque por supuesto la idea es, Él vino para rescatar, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta lo que es el infierno, usted no quiere ir ahí. Es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la Biblia, un pasaje en Isaías, que el alma de la persona llega a recibir tanto fuego que se convierte en un gusano. Y así por los siglos de los siglos y los siglos, y no podrá salir de ahí. Y lo peor del infierno es que nunca vas a poder ver a Dios. Nunca vas a tener esperanza de salir de ahí. Y entonces, dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia y nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nos damos cuenta entonces de que Cristo murió por nuestro pecado, y si nosotros nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho y ponemos nuestra fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros, en ese momento nacemos de nuevo. Dice Juan 3, versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando creemos que Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo momento el Señor Jesús nos perdona absolutamente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos da vida eterna, nos hace una nueva criatura, hace una separación entre nuestra carne y nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se una con el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en nosotros. Nos da vida eterna, nos da su palabra, nos da todo en ese mismo momento. Y si todavía estamos vivos, ahora somos dos en uno. Somos el viejo hombre, que eso es lo que usted ve en el espejo cada vez de que usted se peina o se lava los dientes, ¿verdad? Los que ya no tienen pelo, ¿verdad? Ahora se lava los dientes y se ve al espejo, ¿verdad? Y dice que también somos el nuevo hombre. Y eso es el nuevo hombre internamente. Y ahora nuestra tarea como hijos de Dios es despojarnos del viejo hombre. Y ese la Biblia, dice Pablo, que ese viejo hombre está viciado con el pecado. Está viciado con el pecado. Cuando hablamos de vicios, ¿verdad? No me refiero simplemente a fumar y tomar y todo. No. Cuando alguien está viciado es que tiene un hábito. Tiene un hábito. Y ese hábito es pecar, ¿verdad? Yo tengo la costumbre de pecar y pecar y pecar. Eso es el vicio, ¿verdad? Esa es la costumbre de hacerlo. Pero la tarea como hijos de Dios es no darle municiones al pecado. Que la carne, que el viejo hombre se vaya muriendo poco a poco.
Dice el versículo 22, ¿verdad? Que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice también Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si ya nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo para que Él nos salvara, Él te salvó ya. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar. Y entonces ya no tenemos que servir al pecado. Ya no tenemos que dejarnos llevar por los deseos pecaminosos. El viejo hombre solamente le interesa una cosa. Al viejo hombre le interesa solamente una cosa. Es satisfacer tus deseos carnales. Y la idea que da Pablo aquí es despojarse del viejo hombre. Es como quitarse la ropa vieja, ¿verdad? Es despojarse de esa ropa vieja y ponerte una ropa nueva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien, ¿verdad? Yo espero que no sea ninguno el caso aquí, pero ¿qué pasa cuando alguien pasa más de 2 o 3 días sin bañarse? ¿Ah? Carlos, ¿de qué? ¿Ya se bañó? Ah, bueno, bye. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando alguien pasa más de 2 o 3 días sin bañarse y deja la misma ropa? Imagínate cómo está esa ropa, ¿verdad? La que está agria, ¿verdad? Parece un limón, ¿verdad? Parece un limón con sal derretido. Entonces, pero si alguien quiere sentirse limpio, se mete en la ducha con la ropa vieja y se baña con la ropa vieja y se enjabona también la ropa vieja y luego sale y se queda así. ¿Esa sería una buena manera o no? ¿A que no? Exactamente, muy bien. Esa es la cosa. Lo que Pablo dice es, usted tiene que quitarse, tiene que despojarse de la ropa vieja, tiene que despojarse del viejo hombre. Y es que usted simplemente tiene que quitarle el control a su carne. No andar en la vanidad de la mente como los otros gentiles que no conocen al Señor. Es no dejarse llevar por los deseos carnales que van en contra de Dios. Y esa es la primera idea que tenemos. Es despojarse del viejo hombre, despojarse de las obras de la carne, como dice ahí en Gálatas 5, versículo 16 al 21. Dice, Gálatas 5, 16 al 21, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? Bajo esa ley del pecado que nos induce a pecar. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, si alguien las puede contar, ¿verdad? Nos hace un favor, para algo que le voy a decir. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. ¿Alguien las contó? Y el 18 es cosas semejantes a estas. El 18 es 6 por 3, ¿verdad que sí? ¿Cuánto es 6 más 6 más 6? ¿Cuánto es? 18. Es el puro diablo, ¿verdad? Es el 666. Exacto. Dice, y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto. Y eso precisamente es eso, o sea, ni siquiera lo había notado así, pero por eso fue que el diablo engañó a Eva, porque dice que el fruto era agradable a los ojos, bueno para la vista, ¿verdad? Agradable para alcanzar sabiduría, etcétera, y vanagloria. Y eso es precisamente lo que el diablo hace con todas estas cosas.
Nos engaña, nos engaña. Cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El asunto para un cristiano es que no puede practicar esas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado tiene... el asunto para un cristiano es que no puede practicar el pecado. Porque ahora el nuevo hombre, el Espíritu Santo, vive dentro de usted. Usted tal vez se pueda caer en el pecado, pero se levanta y quiere dejar de pecar. Y ese es el primer paso, hermanos. Para quitar nuestra vida vieja es no darle control al viejo hombre. Es despojarse del viejo hombre, despojarse de esa ropa vieja que está viciada conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos son las obras de la carne. En segundo lugar, para quitarnos esta pasada manera de vivir, no solamente basta quitarnos, ¿verdad?, la ropa vieja. No solamente basta dejarle de dar de control a la carne. En segundo lugar, tenemos que renovar nuestra mente. Y Pablo lo dice, ¿verdad? Dice en versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa mente que hemos heredado desde que nacimos no es tan buena que digamos, ¿verdad? Esa mente, cuando ya la mente empieza a acumular información, no es tan buena. Dice Pablo, ¿verdad? Ahí decía en Efesios 4, el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, es decir, la mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es una mente que anda en oscuridad, sin la palabra de Dios, y solo piensa hacer cosas de la carne. Por eso es que necesitamos un proceso de renovación, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda para que nuestra mente se vaya renovando en la palabra de Dios. Dice un par de pasajes que ustedes conocen muy bien. Dice 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Es decir, cuando estás en ese caminar, en ese andar con Cristo, yo hoy, 21 de diciembre del año 2025, yo tengo que ser diferente al 21 de diciembre del año 2026. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que irme transformando de gloria en gloria. Es decir, pareciéndome más a Cristo y menos como yo. Es un proceso de renovación. Dice también Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que ocupamos renovar nuestra mente, porque lo que está en nuestra mente, lo que entendemos, eso es lo que vamos a hacer. Lo que entendemos, así van a ser mis acciones. Y mientras más pasemos más tiempo en la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, estudiándola, obedeciéndola, vamos a por lo menos tratar de obedecer a Dios. Por lo menos tratar de lo que nos dice el Señor. Y eso es lo que nosotros llamamos tener una relación con Dios. De que Él, cada vez que yo abro la Biblia, Él me habla, ¿verdad? Me habla a mi espíritu, a mi mente. Yo por eso yo soy renovado, ¿verdad? Y saco la mala información que hay aquí y me la meto, ¿verdad? Con lo que hay aquí, ¿verdad? Pero no es hacer esto, ¿verdad? Es hacer el ejercicio de abrir la Biblia, ojalá con tinta y papel, y marcarla todos los días para que ese entendimiento se vaya quedando en la mente, y usted con ese entendimiento, así van a ser sus acciones. Y en ese entendimiento usted le dice, Señor, gracias
Gracias porque no sabía esto y esto es nuevo para mí o yo ya lo había visto. O Dios siempre está recordándonos cada principio. Hasta que dice, ya entendí. Y entonces yo le respondo a Él en oración. Y trato de obedecerle. ¿Cómo quitar nuestra pasada manera de vivir? Despojarnos del viejo hombre. No darle control a la carne. Renovar nuestra mente. Y ahora, por eso, en tercer lugar, necesitamos vestirnos del nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre. Dice el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es que cuando usted se baña, ¿verdad? Con agua y jabón, ¿verdad? Y termina el proceso de secarse, usualmente usted se pone una ropa limpia. Usted no se pone la ropa vieja, usted se pone una ropa limpia. Y lo que tenemos que hacer es vestirnos como Jesucristo. Dice, vestirnos de nuevo hombre. No es que entonces necesitamos mandar a hacer trajes de Cristo, ¿verdad? Que con un manto, ¿verdad? Y con algunas túnicas café o no sé, unas chancletas y dejarse crecer el cabello. No es eso. Eso sería fácil, ¿verdad? Si fuera así, sería fácil, ¿verdad? Es vestirnos de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Dice Pablo también, Romanos 13:14, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne está viciada, ¿verdad? Desde naturaleza. Y si usted le sigue satisfaciendo su carne, la carne lo va a controlar. Y así es el proceso de higiene, hermanos, es el proceso de higiene que usted ha aprendido desde la escuela, desde su familia, que usted tiene que quitarse la ropa vieja, tiene que bañarse con agua y jabón, ¿verdad? No como se baña el gato, ojalá, ¿verdad? Tiene que bañarse con agua y jabón, tiene que ponerse ropa limpia y es el mismo nivel espiritual. Y eso se hace, ¿cuántos días de la semana? ¿Cuántos, Carlos? Parece pudo atención. Los 7 días a la semana. Tienes que estar en ese ejercicio de quitarte yo iba a hacer eso, pero no, me dio vergüenza, ¿verdad? De quitarse la ropa vieja y bañarse y ponerse una nueva. Eso es lo que tienes que estar haciendo todos los días. ¿Por qué? Porque no debemos proveer para los deseos carnales. Debemos despojarnos del viejo hombre, dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, porque aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, es decir, no estamos batallando en la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si usted notó, ¿verdad? Todo está aquí. Todo está en la mente. Por eso es que usted necesita renovar su mente. Usted necesita vestirse como Cristo. Porque cuando viene ese conocimiento que usted tiene de pecar, usted necesita, yo lo llevo cautivo a Cristo porque el Señor Jesucristo no hacía eso. Y yo quiero parecerme más a Él. Y si yo hago eso, no me estoy vistiendo como Cristo. Cuando nacimos, fuimos creados conforme a Adán y heredamos esa naturaleza pecaminosa que nos induce a pecar. Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos otra naturaleza, la del nuevo hombre, creado según Cristo Jesús. Y todos los días necesitamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Necesitamos ir a la palabra de Dios y poner todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todos nuestros 5 sentidos al servicio del Señor. Dice el último versículo, Job 31:1.
Sí, Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Por supuesto, está hablando de otro contexto, pero lo que quiero que noten es que dice, hice pacto con mis ojos. Y así yo debo de hacer un pacto con cada sentido de mi vida. Yo tengo que hacer un pacto con mis ojos, de que lo que vaya a ingresar a mis ojos, yo sé que a veces no se puede evitar cosas, ¿verdad? Pero lo que vaya a ingresar a mis ojos, yo trato de que sea bueno. Y eso es hacer un pacto con los ojos, ¿verdad? Los hombres saben lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Si veo una mujer ahí que no es tu esposa, ¿verdad? Usted tiene que hacer un pacto con sus ojos. Dice, no, yo hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría, eso es lo que haría el Señor. Yo tengo que hacer un pacto con mis oídos. Lo que escuche, que primeramente en la pura mañana sea la voz del Señor, sea leyendo su palabra. Yo tengo que hacer un pacto con mis oídos y que no y evitar cualquier cosa mala que entre a mis oídos. ¿Por qué? Porque si no escucho la voz del Señor, voy a escuchar otras voces. Eso de fijo va a pasar. Yo tengo que hacer un pacto con mis manos, con mis pies, ¿verdad? Con todo lo que usted toque, usted tiene que hacer un pacto con sus manos. Dice, yo lo que voy a tocar es bueno, ¿verdad? Por eso necesita casarse, ¿verdad? Por eso necesita casarse primero, antes de tener sexo, ¿verdad? Pues y eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Con todo lo que hacemos. Un pacto hasta con la nariz. Yo necesito hacer un pacto con mi nariz, ¿verdad? Ustedes saben en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel ofrecía ofrendas, ¿verdad? A Dios. Y cuando se quemaba la grosura, ¿verdad? Desde esas ofrendas, dice la Biblia que salía un olor grato al Señor. Y es lo que usted huele, ¿verdad? Lo que usted huele sea que su carne quemándose, y eso va a ser un olor grato para la nariz del Señor. Por último, también yo tengo que hacer un pacto con mi gusto, con mi paladar. Dice la Biblia en Salmo 100, yo les mentí, ¿verdad? Dije que era el último versículo. No, este es el último versículo. Y no aparece en las notas, porque dice, Salmo 112, versículo 1. Aleluya. Dice, es más, yo creo que quiero que lo busquemos juntos vamos a ir terminando. Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1 dice, el primero está, aleluya, ¿verdad? Y luego dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Pero ¿cuántas veces hemos abierto la palabra del Señor y decir, qué bostezo es esto? Y así Dios se lo reclama a la nación de Israel. Ustedes han dicho, guardar mis mandamientos, guardar mis estatutos, es un fastidio, es un bostezo. Ojalá que no sea así. Que este último año este último mes que ya se termina el año y el próximo año que venga, que nuestro deleite, nuestro paladar se guste en las palabras de Dios. Y cuando llegue la tentación de contar un chisme a alguien, usted dice, no, yo tengo las palabras de Dios en mi boca. ¿Cómo voy a ensuciarla con chismes? ¿Cómo voy a ensuciarla con basura? Y así con cada cosa que entre a mis ojos. Y por eso necesitamos hacer un pacto con todos nuestros sentidos, con todos nuestros 5 sentidos. Y si hacemos eso
durante un tiempo, un mes, 2, 3 meses, 12 meses, su vida va a cambiar porque es una promesa del Señor. Si usted pasa tiempo con el Señor Jesucristo, en su palabra, haciendo las cosas que Él hacía, vestirse como Él se vestía. Dice otro pasaje, ¿verdad? Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta cuando Cristo venga por mí, yo tengo que estar en ese proceso de irme renovando, vestirme en Señor Jesucristo para irme pareciendo más a Él. Entonces, después de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todavía tenemos la capacidad de pecar, porque estamos en este cuerpo que le gusta pecar, ¿verdad? Estamos todavía con el viejo hombre, pero Cristo fue crucificado por nuestro pecado y nos dio perdón de pecados, nos dio vida eterna, puso su Espíritu Santo para que morara dentro de nosotros, y Dios quiere que andemos en este mundo como sus hijos, pero como sus hijos que se parecen a su Hijo, no como los otros gentiles que no conocen, que no lo conocen. Y debemos de quitar nuestra pasada manera de vivir que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y para eso necesitamos hacer 3 cosas: despojarnos del viejo hombre, quitar el control del pecado de nuestra vida, renovar nuestra mente con la palabra de Dios todos los días y vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de Jesucristo, andar como Él anduvo. Está claro, ¿verdad? Y mi oración es para que salgamos de aquí queriendo por lo menos, queriendo cambiar esa pasada manera de vivir. Yo sé que no fue un mensaje muy profundo, pero es práctico. Y ustedes saben qué es lo que hay que hacer con la práctica. Cuando dice, cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Dice, vamos a hacer una práctica de matemáticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que hacerla, hay que hacer el ejercicio. Y eso es lo que nos toca ahora como cristianos. Tenemos que hacer el ejercicio de querer despojarnos, de querer renovar nuestra mente, de querer vestirnos del Señor Jesús. ¿Está bien?